Hay algo silencioso, casi invisible, que ocurre dentro de ti cada mañana. Antes incluso de que el mundo te exija algo, antes de que hables con alguien, antes de que tomes una decisión, ya estás luchando, no contra la vida, no contra otras personas. Estás en guerra contigo mismo. Y lo más desconcertante es que esta batalla parece normal, tan normal que rara vez la cuestionas. Una parte de ti quiere avanzar, producir, mejorar, demostrar. Otra parte quiere detenerse, respirar, descansar, desaparecer por un momento. Y en medio de esas dos fuerzas, tú quedas atrapado. Te dices que tu problema es la ansiedad, o la falta de disciplina, o la pereza, o la confusión. Pero, ¿y si nada de eso fuera el verdadero problema? ¿Y si el sufrimiento no naciera de lo que sientes, sino de la guerra constante contra lo que sientes? Observa con honestidad. Quieres paz, pero tu mente no se calla. Quieres cambiar, pero te sientes bloqueado. Quieres descansar, pero la culpa te persigue. Quieres ser fuerte, pero hay una parte frágil que no desaparece. Esto no son pensamientos aislados. Es un conflicto continuo, una tensión subterránea que atraviesa todo tu día. Aunque no siempre seas consciente de ella, la sientes. Está ahí cuando trabajas, está ahí cuando descansas, está ahí incluso cuando intentas relajarte. Y lo más agotador de esta batalla es que no importa qué lado elijas, siempre pierdes. Si trabajas, te culpas por no descansar. Si descansas, te castigas por no avanzar. Si intentas forzarte a estar en calma, creas más agitación. Es como intentar calmar el agua golpeándola con la mano. Cuanto más fuerza usas, más olas produces. Ahora escucha esto con atención, porque puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Este conflicto no es una señal de que estés roto, no es prueba de debilidad, no significa que haya algo defectuoso en ti. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo. La mente humana tiene una habilidad extraordinaria: dividir la realidad. Separa lo caliente de lo frío, lo alto de lo bajo, lo claro de lo oscuro. Esta capacidad es útil. Nos permite sobrevivir, organizarnos, orientarnos en el mundo. Pero en algún punto, la mente cometió un error fundamental. Empezó a dividir la experiencia interna en correcta e incorrecta. Y luego fue más lejos. Decidió que lo correcto debía conservarse y lo incorrecto debía eliminarse. En ese instante comenzó la guerra. La mente declaró enemigo a la mitad de la experiencia humana. Cuando dices, deberías ser productivo, lo que realmente afirmas es que la parte de ti que quiere descansar está equivocada. Cuando dices, quiero paz, pero siento ansiedad, la ansiedad se convierte en un fallo que debe corregirse. Cuando sientes tristeza, duda o cansancio, la mente no los ve como mensajes, sino como errores. Así, divides tu propio ser en dos bandos, uno aceptable, otro que debe ser vencido. Pero aquí está la clave, y es esencial comprenderla. La realidad no funciona como tu mente cree. La mente trata a los opuestos como enemigos, la vida los trata como socios. Mira tus manos por un momento, intenta aplaudir con una sola. Puedes moverla, agitarla, hacer todo el esfuerzo posible, pero no habrá sonido. El aplauso no existe en una mano aislada. Surge del encuentro entre dos fuerzas opuestas. Tu conflicto interno funciona exactamente igual. El deseo de avanzar y el deseo de detenerte no son problemas separados. Son las dos manos que, cuando se encuentran en equilibrio, crean el ritmo natural de la vida. Pero cuando intentas eliminar una de ellas, cuando solo quieres producir y niegas el descanso, no aparece la música. Solo queda movimiento vacío. Agotamiento sin sentido. Quizá ya lo has vivido. Empujarte sin escuchar tu cuerpo hasta enfermar. Ignorar el cansancio hasta quemarte. O ir al extremo opuesto. Evitar la acción, postergar, esconderte, mientras la culpa te consume y el descanso deja de ser descanso. Aquí está la trampa. Creer que debes elegir un lado y destruir el otro. Pero la vida no se sostiene por la victoria de un extremo. Se sostiene por la danza entre ambos. Y mientras no veas esto, la batalla interior continuará, aunque cambies de estrategia 1000 veces. La mente hace esto porque fue diseñada para sobrevivir, no para comprender la totalidad de la vida. Durante miles de años,
Su función principal fue distinguir rápidamente entre lo que amenaza y lo que protege, amigo o enemigo, seguro o peligroso, vivir o morir. En ese contexto, no había espacio para matices. Dudar significaba morir, y esa forma de pensar salvó innumerables vidas. Pero hoy, ese mismo mecanismo gobierna tu mundo interior. La mente tomó esa lógica de supervivencia y la aplicó a tus emociones, a tus deseos, a tu identidad. Empezó a clasificar lo que sientes como correcto o incorrecto, aceptable o vergonzoso, fuerte o débil. Y una vez hecha esa división, reaccionó como siempre ha reaccionado ante lo que considera una amenaza, atacándolo. Así nace la violencia interna. La ansiedad se vuelve un enemigo, el cansancio una falla, la tristeza, algo que debe desaparecer rápido, y entonces luchas. Respiras hondo para eliminar la ansiedad. Te repites frases positivas para aplastar el miedo. Te obligas a levantarte cuando el cuerpo pide descanso. Te empujas, te fuerzas, te corriges, pero observa el resultado con honestidad. La ansiedad no se va, se multiplica. Ahora no solo estás ansioso, también estás ansioso por estar ansioso. Te preocupa no poder controlarte. Te juzgas por no sentirte bien. Has añadido una capa más al conflicto. O piensa en esos días en los que no tienes energía. Tu cuerpo está pesado, tu mente lenta. Tal vez has dado demasiado durante semanas. Tal vez necesitas parar. Pero la mente no escucha. La mente acusa, dice, esto es pereza, esto está mal, estás perdiendo el tiempo. Otros avanzan y tú no. Así que te sientas a trabajar sin estar presente, el cuerpo en la silla, la mente resistiendo. Cada minuto es una fricción. No descansas de verdad, pero tampoco avanzas. Y al final del día te sientes culpable por ambas cosas. Culpable por no haber rendido, culpable por no haber descansado. Has logrado perder en los dos frentes al mismo tiempo. Esta es la ilusión más profunda. Creer que la vida funciona eligiendo un polo y destruyendo el otro. Disciplina o pereza, fuerza o debilidad, éxito o fracaso. Pero estos no son estados opuestos que se excluyen, son extremos de un mismo movimiento, dos expresiones de una sola energía. Mira tu respiración ahora mismo. No hagas nada, solo observa. Inhalas y luego exhalas. Imagina por un instante que decides que inhalar es bueno y exhalar es malo, que exhalar es rendirse, que exhalar es debilidad. ¿Cuánto tiempo podrías sostener esa filosofía? El cuerpo, tarde o temprano, te obligaría a soltar el aire, no porque fallaste, sino porque así funciona la vida. Sin embargo, eso es exactamente lo que haces internamente. Quieres expansión sin contracción, acción sin pausa, luz sin sombra. Y luego te preguntas por qué te sientes asfixiado. El universo no está construido sobre la eliminación, sino sobre la complementariedad. El día no lucha contra la noche no intenta destruir al día. Se alternan, se sostienen, juntos crean el ritmo del mundo. La luz sin oscuridad sería cegadora, el sonido sin silencio sería ruido, el esfuerzo sin descanso sería destrucción. La música no nace solo de las notas, sino del espacio entre ellas. El silencio no es ausencia, es lo que da sentido a lo que se escucha. De la misma forma, el descanso no es un enemigo del trabajo, es parte del trabajo. Es donde el cuerpo integra, donde la mente se ordena, donde la energía se renueva. Un músculo no crece mientras se esfuerza, crece cuando se detiene. Y aún así, la mente insiste en dividir, insiste en cortar la moneda y quedarse solo con una cara, pero al hacerlo, no mejora la moneda, la destruye. Intentas quedarte solo con la alegría, eliminando la tristeza. Pero una alegría sin contraste se vuelve plana, vacía sin profundidad. Intentas conservar solo la fuerza, negando la vulnerabilidad, pero una fuerza que nunca se dobla termina rompiéndose. La vida no te pide que seas perfecto, te pide que seas completo. Cuando resistes una emoción, la fijas, la clavas en su lugar. Como una pelota empujada bajo el agua, requiere esfuerzo constante, y en el momento en que te relajas, salta con más fuerza. No porque sea mala, sino porque nunca dejaste que siguiera su curso natural. La emoción que se permite se transforma. La emoción que se combate
se perpetúa. Esto no significa rendirse a la inercia ni abandonar la acción. Significa actuar sin odio hacia una parte de ti. Significa moverte sin dividirte. Significa dejar de usar la guerra como método de crecimiento. La mente cree que la paz llegará cuando gane la batalla, pero la paz llega cuando comprendes que nunca hubo un enemigo. Y en ese entendimiento, algo empieza a soltarse, no por esfuerzo, sino por claridad. Cuando dejas de empujar la pelota bajo el agua, algo sorprendente ocurre. No necesitas hacer nada más. No hay técnica, no hay control. La pelota simplemente sube, flota, se estabiliza, sigue ahí, pero ya no exige toda tu energía. Ya no te domina, ya no te roba la atención. Se vuelve parte del paisaje, no el centro del conflicto. Así funcionan tus emociones. Cuando permites que la ansiedad esté presente sin convertirla en un problema, sin etiquetarla como un fallo personal, suele alcanzar un punto máximo y luego disminuir por sí sola. No porque la venciste, sino porque dejaste de sostenerla con resistencia. Se mueve como una ola. Llega, rompe, se disuelve. La tristeza funciona igual. Cuando no la empujas hacia abajo, cuando no finges fortaleza, cuando no te dices que no deberías sentir esto, la tristeza cumple su función. Limpia, ordena, enseña, y luego se va. No se queda eternamente. Lo que se vuelve crónico no es la tristeza, sino la tristeza reprimida. Lo mismo ocurre con lo que llamas pereza. Muchas veces no es pereza. Es el cuerpo pidiendo pausa. Es la mente saturada pidiendo silencio. Es la vida indicando que has estado empujando demasiado tiempo en una sola dirección. Pero como has aprendido a juzgar ese mensaje, lo ignoras. Y al ignorarlo, el cuerpo grita más fuerte. Se vuelve bloqueo, se vuelve agotamiento, se vuelve apatía. Aquí es donde surge la confusión más común. Al escuchar esto, muchos piensan, entonces no hago nada, me dejo llevar, renuncio al esfuerzo. Pero eso es otra forma de malentender. Vivir sin conflicto interno no significa vivir sin acción. Significa vivir sin violencia hacia uno mismo. Mira un río. Su fuerza es inmensa. Puede tallar montañas, mover rocas, transformar paisajes enteros. Pero el río no se empuja a sí mismo. No se culpa por fluir lento en ciertos tramos. No se compara con otros ríos. No se obliga a correr más rápido de lo que el terreno permite. Simplemente responde. Y en esa respuesta, su poder es total. El esfuerzo del río es absoluto. Su lucha es nula. Eso es lo que la mente no comprende. Confunde esfuerzo con tensión. Confunde disciplina con castigo. Confunde acción con autoataque. Cuando actúas desde la división interna, trabajas con solo una parte de ti. La otra parte se resiste. Y gran parte de tu energía se pierde en esa fricción invisible, no en la tarea, sino en la pelea contigo mismo. Cuando actúas desde la integración, todo tu ser participa, no porque siempre tengas ganas, sino porque no estás rechazando ninguna parte de tu experiencia. La acción nace de claridad, no de culpa. Imagina que tienes un proyecto que completar. Te sientas y notas cansancio. Antes, ese cansancio era un enemigo. Ahora, solo es información. No lo eliminas. Lo escuchas. Tal vez trabajas un tiempo y luego descansas. Tal vez descansas primero y trabajas después. Tal vez descubres que el cansancio no era físico, sino mental, y que necesitas cambiar el enfoque. La diferencia no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces. Cuando no estás dividido, incluso el descanso se vuelve profundo, y el trabajo se vuelve ligero. No fácil, pero ligero, porque no hay una parte de ti tirando en dirección opuesta. La mayoría de las personas no están agotadas por lo que hacen, están agotadas por resistir lo que sienten mientras lo hacen. Y aquí surge una verdad incómoda. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de la vida, sino de la idea de cómo la vida debería ser. No proviene de la experiencia, sino del rechazo a la experiencia. Te dijeron que debía ser de cierta forma, que sentir ciertas cosas era correcto y otras no, que la duda era debilidad, que el miedo era fracaso, que el cansancio era pereza, y sin darte cuenta, empezaste a corregirte constantemente, a vigilarte, a atacarte,
Pero la vida no te pide corrección, te pide presencia. No te pide que elimines la mitad de lo que eres, te pide que lo integres. Cuando dejas de luchar contra tus estados internos, no te vuelves pasivo, te vuelves preciso. Tus acciones dejan de ser reacciones, dejan de ser compulsiones, se vuelven respuestas. Y algo fundamental cambia. Ya no estás intentando convertirte en otra persona, estás permitiéndote ser completo. El significado de estar vivo no es llegar a un estado permanente de felicidad, es experimentar plenamente, con energía y con cansancio, con claridad y con duda, con alegría y con tristeza. Todo pertenece. La paz no surge cuando controlas la vida, surge cuando dejas de resistirte a ella. Y en ese momento, sin ruido, sin victoria, sin aplausos, la batalla interior empieza a desvanecerse. No porque la ganaste, sino porque entendiste que nunca fue necesaria. Y entonces llegas a un punto decisivo, aunque no lo notes como un momento dramático. No hay fuegos artificiales, no hay una revelación grandiosa, solo una comprensión silenciosa que se asienta lentamente. Nunca estuviste fallando, nunca estuviste roto, nunca hubo una guerra que ganar. La idea de que la vida es un problema a resolver es el origen del conflicto. La idea de que tú eres un proyecto incompleto que debe corregirse es lo que te mantiene en tensión constante. Pero la vida no funciona como una ecuación, y tú no eres una máquina con piezas defectuosas, eres un proceso vivo. Cuando ves esto con claridad, algo profundo se relaja. Ya no necesitas vigilar cada emoción, ya no necesitas justificar cada pausa, ya no necesitas convertir cada sensación incómoda en un enemigo. Empiezas a darte permiso para estar exactamente donde estás, sin añadir violencia psicológica al momento. La mente siempre buscará mejorar, optimizar, controlar. Ese es su papel. Pero cuando dejas de obedecerla ciegamente, cuando ya no la confundes con la totalidad de lo que eres, recuperas algo esencial, espacio interior. En ese espacio, la vida vuelve a moverse con naturalidad. Trabajas cuando es momento de trabajar, no para huir de la culpa. Descansas cuando es momento de descansar, no como una concesión vergonzosa, sino como parte del ritmo. Sientes miedo sin convertirlo en identidad. Sientes tristeza sin construir una historia sobre ella. Sientes alegría sin aferrarte, sabiendo que también pasará. Nada de esto te hace indiferente, te hace lúcido. La verdadera disciplina no nace del castigo, sino de la comprensión. La verdadera fortaleza no consiste en endurecerse, sino en no dividirse. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino dejar de pelear contra lo que es. Durante mucho tiempo creíste que la paz llegaría cuando fueras distinto, cuando eliminaras tus contradicciones, cuando silenciaras tus dudas, cuando dejaras de sentir lo que no deberías sentir. Pero la paz nunca estuvo al final de ese camino. Ese camino solo llevaba a más lucha. La paz aparece cuando ves que tus contradicciones no son errores, sino expresiones de una misma vida. Cuando comprendes que no necesitas elegir entre avanzar o detenerte, entre ser fuerte o vulnerable, entre disciplina o descanso, todo eso ya está incluido. El conflicto se disuelve no porque lo hayas solucionado, sino porque dejaste de alimentarlo, dejaste de decirle a la vida cómo debería sentirse, dejaste de exigirte ser unilateral, predecible, perfecto, y en ese dejar de exigir, algo se ordena por sí solo. No es que los desafíos desaparezcan, no es que el dolor no vuelva a aparecer, no es que nunca más sientas confusión o cansancio, pero ya no los vives como pruebas de que algo está mal contigo. Los vives como parte del movimiento natural de estar vivo. La noche deja de ser un enemigo, el silencio deja de incomodar, la pausa deja de asustar. Incluso la incertidumbre pierde parte de su filo, porque ya no estás dividido. Y cuando no estás dividido, la vida deja de sentirse como una carga que debes sostener solo con fuerza. Empieza a sentirse como un flujo al que puedes responder. Tal vez la pregunta nunca fue ¿cómo vencer la batalla interior? Tal vez la pregunta real siempre fue ¿qué ocurriría si dejaras de pelear? ¿Qué ocurriría si permitieras que los opuestos coexistieran?
si dejaras de intentar ser solo una mitad de ti mismo, si confiaras en que la vida sabe equilibrarse cuando no la interfieres constantemente. En ese abandono del combate, aparece algo que has estado buscando durante años, quizás sin saberlo. No la paz de la perfección, no la paz de tener todo bajo control, sino una paz más profunda, más honesta, la paz de estar completo, la paz de estar en casa, la paz de no estar más en guerra contigo mismo. Y eso, al final, no se alcanza por victoria, se alcanza por comprensión.